entonces con biología humana y la primera unidad que nosotros vamos a ver de biología humana es la unidad de tejidos. Entonces, antes de empezar a profundizar un poquito en los tejidos, en los tipos de tejido que hay, vamos a empezar con biología humana justamente, ahora nos vamos a concentrar en nosotros, por más que por mucho tiempo el hombre pensó y piensa que es superior a otros animales o que hay otros animales que están para su servicio, diríamos. La realidad es que hay muchos animales que tienen muchas más ventajas que el hombre, que tienen más agudeza visual, o mejor audición, o mejor olfato, o corren más rápido. Obviamente, cada animal o cada grupo tiene sus características distintivas que lo separan o lo diferencian, pero nosotros nos vamos a concentrar en nosotros, que somos Homo sapiens, ¿sí? Entonces, a partir de acá, todas las unidades que ustedes van a ver es acerca de nosotros. La unidad que sigue es osteoartromuscular, y después empezamos con el resto de los sistemas que vamos a ir viendo. Pero, ¿qué características tenemos los Homo sapiens en conjunto? Bueno, muchas de estas características que están ahí ya las hemos visto, y ustedes ya las vieron en unidades anteriores. Por ejemplo, el concepto de celomado. ¿Qué significaba que tuviera un celoma el Homo sapiens? ¿O qué significa que tenga un celoma? Lo vimos recién cuando me preguntaron esa duda del examen. ¿Qué significaba? Significaba que tenía una cavidad llena de líquido que se encontraba dentro del mesodermo. A su vez, dentro del organismo podemos hacer como una división en dos compartimentos, que es lo que es la cavidad torácica y la cavidad abdominal. La cavidad torácica y la cavidad abdominal están separadas por un músculo que se llama diafragma, que es un músculo que interviene en el proceso respiratorio, y dentro de esa cavidad torácica vamos a tener el corazón, vamos a tener los pulmones, vamos a tener el esófago, y dentro de la cavidad abdominal, o sea, por debajo del diafragma, vamos a tener los intestinos, vamos a tener el hígado, vamos a tener el estómago. A su vez, dentro de estas cavidades existen membranas que protegen a los órganos. Ya las van a ver más adelante. Pero, por ejemplo, el pericardio es una membrana que rodea el corazón. Y la pleura es una membrana que rodea los pulmones. Entonces es como son membranas que están llenas de líquido y que protegen a los órganos. Entonces, la pleura rodeando los pulmones, el pericardio rodeando el corazón. También, dentro de la cavidad abdominal, vamos a tener el peritoneo, que es una membrana que va a rodear a los órganos que se encuentren en la cavidad abdominal. Otra característica de los Homo sapiens es que somos termorreguladores. Quiere decir esto, que tenemos la capacidad de regular nuestra temperatura, no de igualarla al ambiente. Regular nuestra temperatura no quiere decir que van a ser 20 grados, yo voy a tener 20 grados, van a ser 8, yo voy a tener 8. Sino que yo voy a mantener mi temperatura corporal constante, aproximadamente 37 grados, la temperatura ya lo van a ver en termorregulación. Puede disminuir un poquito a la mañana, pero la temperatura normal de un individuo es aproximadamente 37 grados, y eso lo hacemos gracias a que tenemos mecanismos para poder generar calor o para evitar la pérdida de calor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos pelos que nos sirven para protección, también nos sirven como aislamiento. Otra característica que tenemos los Homo sapiens es que amamantamos, por eso tenemos glándulas mamarias, y damos luz, o sea, damos a luz crías vivas, somos vivíparos. Ojo, porque dentro de los mamíferos, que damos a luz crías vivas, tenemos que distinguir por ejemplo, a los mamíferos marsupiales, que el embrión se formaba, pero el desarrollo terminaba en el marsupio. Esos son mamíferos marsupiales. Nosotros los Homo sapiens
directamente damos a luz crías vivas, ya totalmente formadas. Otra característica que también vieron es que tenemos un cordón nervioso dorsal hueco, es decir, en la parte dorsal tenemos un cordón nervioso que nuestra médula va a estar protegida por vértebras y nuestro encéfalo va a estar protegido por el cráneo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro sistema nervioso central, que está formado por la médula y el encéfalo, se encuentran protegidos por estructuras óseas. Entonces, en el caso del encéfalo, por el cráneo, y en el caso de la médula, por todas las vértebras que tenemos formando parte de nuestra columna. Y la médula pasa por el medio. Por otro lado, tenemos un endoesqueleto óseo. A diferencia de otros animales que vimos, que por ejemplo tenían un endoesqueleto cartilaginoso, que mantenían el esqueleto. Nosotros tenemos un endoesqueleto óseo, que no solamente nos sirve para soportar al cuerpo, sino también nos sirven para proteger los órganos, para permitir el movimiento. Entonces nuestro esqueleto es interno. Hay animales que tienen exoesqueleto. Nosotros tenemos un endoesqueleto y a su vez es de estructura ósea. Entonces todas estas características son características del Homo sapiens, que es a donde nosotros nos vamos a introducir. Vamos a empezar con tejidos. Para eso vamos a hablar de un proceso de diferenciación. ¿Qué quiere decir esto? Dentro del organismo, nosotros podemos distinguir 4 tipos de tejidos. Son los tipos de tejidos que ustedes van a ver en esta unidad: epitelial, conectivo o conjuntivo, muscular y nervioso. Esos son los 4 tipos de tejidos que ustedes encuentran dentro de un Homo sapiens. Ahora, esos tejidos están formados por más de 200 tipos de células diferentes. En el ser humano encontramos más de 200 tipos de células diferentes. Ustedes me van a decir, ¿cómo 200 tipos? Claro, les doy 3 ejemplos puntuales. Imagínense una neurona, un hepatocito, que es una célula del hígado, y un glóbulo rojo. Son 3 células del organismo. Las 3 son distintas. Ahora, si yo analizo el material genético de estas células, no es tan diferente. Pero ¿cómo puede ser que teniendo el mismo material genético muy parecido, sea tan distinto una neurona a un glóbulo rojo? O una neurona a un hepatocito, que es una célula del hígado. La realidad es que las células sufren un proceso que se llama diferenciación. Es un proceso donde hay genes que se activan y otros genes que se desactivan durante el desarrollo embrionario. Entonces, si bien el embrión surge de la unión del óvulo y el espermatozoide y se forma un solo embrión, dentro de ese embrión empiezan a haber procesos de diferenciación celular. Entonces, en determinadas células se activan genes o se desactivan otros que hacen que esa célula sea una neurona. En otras células se activan y desactivan genes que hacen que sea un glóbulo rojo. En otros se activan y se desactivan genes que hacen que sea un eritrocito o glóbulo rojo, en otro un hepatocito. Es decir, ¿a qué me refiero con esta activación y desactivación de genes? Me refiero a que lo que va a ocurrir es que se van a sintetizar y se van a acumular distintas moléculas proteicas, distintas moléculas de ARN, y eso va a hacer que las células sean distintas. Entonces, este proceso de diferenciación es irreversible. Quiere decir esto: una neurona nunca se va a transformar en un glóbulo rojo nunca se va a transformar en una célula hepática. ¿Por qué? Porque el proceso de diferenciación es irreversible. Entonces no es que yo diga, bueno, tengo un glóbulo rojo, puede diferenciarse y transformarse en una neurona. No. ¿Sí? Entonces es importante que entendamos que el material genético de las células es bastante semejante, pero lo que cambia es la activación y desactivación de ciertos genes. Y eso es lo que permite que
dentro de nuestro organismo haya 200 tipos de células distintas. Más, uno analiza, no sé, la sangre y ya encuentra un montón de células distintas. Plaquetas, glóbulos rojos, distintos tipos de glóbulos blancos. Hasta, por ejemplo, miren, nos estamos basando en los tejidos, una célula epitelial, una célula de tipo de tejido conjuntivo o conectivo, una célula nerviosa, una célula muscular. Cada célula forma un tipo de tejido en particular. Y nosotros habíamos visto, cuando vimos la unidad 1, que las células forman tejidos, los distintos tejidos forman órganos, los órganos forman sistemas de órganos y los sistemas de órganos conforman al individuo. Entonces, fíjense cómo en un órgano, no sé, el corazón, encuentro 4 tipos de tejidos distintos. ¿Se entiende? Entonces van a ver que la distribución que existe de estos tejidos en el organismo, incluso dentro del tejido epitelial, o dentro del tejido conjuntivo, o incluso dentro del tejido muscular, no existe un solo tipo de tejido epitelial, o un solo tipo de tejido conjuntivo, o un solo tipo de tejido muscular, sino que hay distintos tipos dentro del mismo tejido. ¿Se entiende hasta acá? Sí, Dani. Bien. Sí. Vamos entonces a ver cómo están formados los tejidos. Los tejidos, Dani, dime, o sea que las células se diferencian, o sea, las células epiteliales se diferencian por el ARN. las células en general se diferencian por la activación y desactivación de genes que hacen que se formen distintas moléculas de ARN y por lo tanto distintas moléculas proteicas. En general todas las células, no solamente las epiteliales, sino también las musculares, de la sangre, todas las células en el proceso de diferenciación hacen esto, es decir, este proceso de diferenciación, que es la activación y desactivación de genes que genera distintas moléculas de ARN y por lo tanto distintas estructuras o moléculas proteicas. ¿Y qué sería una célula epitelial? Una célula de la piel. Bueno, sí, lo vas a encontrar, la verdad es que en muchas estructuras, pero la epidermis, que es la parte más externa de tu piel, es tejido epitelial. Pero lo vas a encontrar en un montón de lugares, ya lo vamos a ver, porque como les dije, no hay un solo tipo de tejido epitelial. Es decir, a los tejidos epiteliales ya los vamos a ver, pero los clasificás por el tipo de célula que lo forman, por la cantidad de capas que tiene. Es más, las glándulas, la estructura de una glándula es tejido epitelial glandular, pero es tejido epitelial al fin, ¿sí? Lo encuentro, no sé, en la vagina, en el estómago, en el esófago, en la mayoría de los órganos encuentro tejido epitelial. Pero sí, la piel, la capa más externa, que es la epidermis, porque la dermis no, pero la epidermis, que es la capa más externa de la piel, es tejido epitelial. Bien, ¿cómo está compuesto un tejido? Ya dijimos células. Bueno, ¿tan solas las células? No. Hay lo que se llama una matriz extracelular, que básicamente son sustancias materiales que se encuentran rodeando a las células, que se encuentran fuera de la célula. Y esa matriz es muy característica de cada tejido. ¿Qué quiere decir esto? Van a ver que, por ejemplo, en algunos tejidos esta matriz es muy abundante, en algunos otros tejidos esta matriz es muy escasa, en algunos tejidos la matriz es líquida, en algunos otros la matriz tiene consistencia gelatinosa, en otros la matriz tiene consistencia dura. Entonces, la matriz, que es lo que se encuentra por fuera rodeando a las células, también me caracteriza un tejido, e incluso la composición de la matriz varía. Dentro de la matriz vamos a tener 2 componentes, es lo que tienen ahí, la proteína fibrosa, o las proteínas fibrosas, porque son varias, y la sustancia fundamental. Dentro de las proteínas fibrosas vamos a tener el colágeno y la elastina como principales. La elastina, como su nombre lo indica, le da elasticidad al tejido.
mientras que el colágeno le da resistencia al tejido. De hecho, ustedes han visto las publicidades de las cremas que vienen en la tele, todas vienen con colágeno. Bueno, el colágeno lo que hace es darle resistencia a los tejidos. Por otro lado, tenemos la sustancia fundamental. La sustancia fundamental tiene dos componentes, las glucoproteínas y los proteoglucanos. Ustedes me preguntan, ¿pero qué es la sustancia fundamental? Bueno, la sustancia fundamental son hidratos de carbono unidos con proteínas que forman complejos, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia entre los dos? Que la glucoproteína tiene menos contenido de hidrato de carbono y los proteoglucanos tienen más contenidos de hidratos de carbono. Pero en los dos encuentro hidratos de carbono unidos a proteínas. Entonces, ¿cuál es la función? Bueno, las glucoproteínas le dan unidad al tejido. Por ejemplo, encontramos la fibronectina y la laminina como ejemplos de glucoproteínas. Y los proteoglucanos lo que hacen es lo siguiente. El proteoglucano es un compuesto muy sulfatado, es decir, tiene mucha cantidad de sulfato. Y eso le confiere una carga negativa que lo hace higroscópico. Higroscópico significa que tiende a absorber agua. Entonces, el proteoglucano lo que hace es darle hidratación al tejido, urgencia al tejido, y favorecer el intercambio de sustancias. Entonces, les repito, en un tejido puede que la matriz tenga más o menos, por ejemplo, proteína fibrosa, pero va a tener sustancia fundamental y proteína fibrosa. Puede que en determinado tejido tenga poca proteína fibrosa, que en otro tejido tenga más, que en otro la matriz sea muy abundante, que en uno tenga poca matriz, que en uno sea líquida, que en otro sea sólida, pero siempre está la matriz. Es decir, la matriz es esto que rodea a la célula. ¿Sí? Este material que me está rodeando por fuera a la célula. Entonces un tejido tiene célula y matriz extracelular. ¿Se entiende? Sí, Dani. Bien. Dani, disculpa, con respecto a los proteoglucanos, ¿qué quiere decir cuando dice que les confiere turgencia? ¿Qué era la turgencia? A ver, lo vimos en permeabilidad. Lo vimos. ¿Qué significaba turgencia? ¿No era cuando la célula se hinchaba, Dani? Exactamente, turgente significa cuando la célula empieza a ingresar agua adentro de la célula y entonces esa célula se encuentra en un estado de turgencia, ¿sí? Es una célula hinchada debido a que empieza a ingresar agua al interior de esa célula. Por eso lo relacionamos, como dice ahí la diapo, con el tema de la hidratación, porque al empezar a ingresar agua, le da a las células ese estado de turgencia. ¿Se entiende? Sí, Dani, gracias. De nada. Entonces, ya vimos lo que rodea la célula, pero las células no están sueltas en un tejido. Las células están unidas entre sí por lo que llamamos uniones celulares. ¿Hay un solo tipo de unión celular? No. Existen distintos tipos de uniones celulares, cumplen distintas funciones y las encuentro en distintas partes. Por ejemplo, acá, en esta imagen que tienen acá, les muestra la unión estrecha, la unión comunicante, la unión adherente y el desmosoma. Son todos tipos de uniones, falta una más que se llama hemidesmosoma. Pero lo que a mí me interesa que vean acá es que, fíjense, esto representa una célula, esto representa otra, acá atrás tengo otra, y fíjense que lo que están haciendo justamente estas uniones es unir células, pero no existe un solo tipo de unión entre células, sino que están hasta ubicadas en distintos lugares. Y nosotros vamos a hacer una clasificación en 3 grupos de los tipos de uniones celulares, perdón, que son la unión comunicante en hendidura, nexus o gap, todo es la misma, lo que pasa es que recibe varios nombres. La unión estrecha, oclusiva o sonula occludens,
Y el tercer grupo es lo que se llama las uniones de anclaje. Dentro de las uniones de anclaje voy a tener desmosoma o mácula adherens, unión adherente o zónula adherens y el hemidesmosoma. Entonces, están formados estructuralmente distintos, cumplen funciones distintas y se localizan en lugares distintos. Empezamos con el primer tipo de unión, que es la unión comunicante. Nexus en hendidura o gap. En este caso, si se llama unión comunicante, quiere decir que va a estar comunicando seguidas. Puntualmente, esta unión está formada por proteínas que se llaman conexinas. Es esta unión que tienen acá. Las proteínas conexinas forman estos canales que se llaman conexones, que son canales proteicos por donde una célula se comunica con otra y se pasan sustancias químicas o sustancias eléctricas, o partículas eléctricas. Por ejemplo, este tipo de unión lo voy a tener en la comunicación entre neuronas. Entonces, imagínense que esta es la membrana de una neurona, esta es la de otra, hay un conexón, que es como un tubo, como un canal, por donde se van a estar pasando una a otra, dependiendo. Puede ser una comunicación eléctrica o puede ser una comunicación química. Fíjense que se encuentran en la cara lateral. Miren acá, lo que hace es permitirme la comunicación entre las células adyacentes. Entonces, por eso se le llama unión comunicante. También se le llama gap, nexus o en hendidura. Segundo tipo de unión estrecha o zónula ocludens. En este caso, desaparece el espacio intercelular. Es decir, hay una fusión entre proteínas de la membrana, de las dos células, que se llaman claudinas y ocludinas, y hay un cierre hermético de los tejidos. Entonces, ¿qué logro con ese cierre hermético? Que las sustancias no entren ni salgan. Por ejemplo, lo encuentro en el intestino, en la vejiga o en el riñón. Imagínense que si el contenido de la vejiga no hubiera en el tejido de la vejiga un cierre hermético, se perdería. Habría filtraciones, diríamos. Entonces, esta unión estrecha o zónula ocludens, que acá la tenemos, hace que el espacio entre célula y célula desaparezca. Entonces, esta unión estrecha se encuentra en la zona apical de las caras laterales de las células y no deja el espacio intercelular. Fíjense que en el punto donde está la unión desaparece el espacio intercelular. Entonces eso hace que el cierre sea hermético, es una barrera contra la difusión de las sustancias. Y el tercer tipo de uniones, que son las uniones de anclaje, su función es dar resistencia mecánica. Entonces lo voy a encontrar en lugares donde estén sometidos a tensión mecánica. Por ejemplo, la epidermis, que es una de las capas, la capa más externa de la piel, o por ejemplo los músculos. Entonces, estos se encuentran en las caras laterales, y acá hay que hacer una diferenciación, porque el desmosoma y el hemidesmosoma están unidos a estructuras que se llaman filamentos intermedios, que ustedes ya los vieron, que son estructuras del citoesqueleto. Mientras que las uniones adherentes, o zónula adherens, están unidos a filamentos de actina, que también forman parte del citoesqueleto, y que también lo vieron. Entonces acá vemos, por ejemplo, la unión adherente, y acá tenemos el desmosoma. Fíjense, el desmosoma unido a los filamentos intermedios, como les dije, lo que hacen es brindar resistencia, están sometidos a tensión, y se encuentran los desmosomas en la zona media de las caras laterales. Pero fíjense que está en la zona media. La unión adherente, que en este caso está unido a filamentos de actina, se encuentra en las caras laterales, pero en este caso adyacente a las uniones estrechas. Acá están las uniones estrechas, por debajo
se encuentran las uniones adherentes, es decir, por acá, pero también en las caras laterales. Y el último tipo de unión es el hemidesmosoma, que en este caso no me une como acá una célula con otra, sino que me une la célula a la matriz extracelular. Entonces el hemidesmosoma no une célula con célula, sino que une la célula a la matriz extracelular. Y el hemidesmosoma también se encuentra en la zona basal de las células, y como les dije, está unido el hemidesmosoma como esto con filamentos intermedios del citoesqueleto. Entonces acá, por ejemplo, podemos ver una unión comunicante. Fíjense, ahí nos muestran las membranas, y ahí nos muestran la unión comunicante. Acá vemos la unión estrecha, fíjense que desaparece el espacio intercelular. Acá vemos el hemidesmosoma, acá vemos el desmosoma, y acá tenemos, fíjense, los tres tipos de uniones de anclaje. Desmosoma, sonula occludens y sonula adherens. Para que se acuerden, sonula adherens es la unión adherente, y sonula occludens es la unión estrecha. Entonces fíjense que tengo la unión estrecha y debajo la unión adherente. Entonces, esto que ustedes tienen acá son los distintos tipos de uniones que hay entre células. Quiere decir que no es que las células están sueltas, están rodeadas por una matriz, y a su vez, entre sí, hay distintos tipos de uniones. Y no solamente entre sí, sino que también hay uniones entre ellas y la matriz extracelular. ¿Se entiende, chicos? Sí, Dani. Bien. Consejo: cuando se estudian las uniones, se tienen que estudiar todos los nombres de las uniones. Porque por ahí en el examen nos preguntan unión gap, y decimos, ¿qué es la unión gap? Bueno, es lo mismo que la unión comunicante, ¿sí? Entonces, cuando se estudian los nombres, estudiense todos. Por ejemplo, generalmente nos hacen como la trampita de mácula adherens y sonula adherens, porque uno es el desmosoma y otro es la unión adherente. Entonces esas cositas que parecen tontas, pero son preguntas de examen, y justamente porque saben que se confunden. Como se llaman adherens las dos, uno dice, bueno, adherens, y en realidad no es lo mismo mácula adherens que sonula. Entonces estas cositas así, se los digo como consejo después de muchos años darlo, préstenle atención, porque justamente son las cosas que preguntan. Los nombres, esto de no preguntarte como desmosoma, porque ahí te acordás, te pregunto mácula adherens y ya, ¿qué es eso? Entonces siempre estudiense los 2 o 3 nombres que tenga la unión. ¿Se entendió hasta acá? ¿Hasta los tipos de Sí, uniones? profe. Bien. Bueno, muchachos, vamos a llegar entonces, mira, Emma, depende. La realidad es que a veces te preguntan como unión comunicante, a veces te preguntan como unión nexus, a veces gap, dependiendo, porque como se le puede decir de todos esos nombres, se puede, en realidad, comunicante es como la que menos aparece. Generalmente aparece como gap o nexus. Bueno, vamos a llegar hasta acá. Mañana vamos a seguir con esto, así que les voy a pedir porfa que vayan avanzando en la unidad, porque probablemente esta semana terminemos con la unidad de tejido. Yo sé que ahora rinden, pero traten de tratar de ponerse a leer, así van adelantando también con la unidad. ¿Estamos? Nos vemos mañana, muchísima suerte para enseguida. Chau, chau. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Chao, Dani. Chao, nos mañana. vemos. Chau, chau.